¿Cómo están? Muy buenos días. ¡Ay, qué gusto me da! Gusto enorme el que me da saludarlos. Empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. ¿Qué ha ocurrido con estas amenazas de bomba que se han registrado en planteles de la UNAM? Ya identificaron a 2 presuntos responsables, fueron citados a declarar. Además, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que han recibido 19 denuncias por estos hechos. Y con una misa en la iglesia de San Cristóbal, allá en Guerrero, donde ejerció por 8 años, fue despedido el sacerdote Bertoldo Pantaleón, asesinado en ese estado. El principal sospechoso es su chofer. Siguen hospitalizados 5 de los 94 policías lesionados luego de la marcha por la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Los elementos son tratados por quemaduras. Y luego de una discusión de 9 horas y el rechazo de 200 reservas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley aduanera. La oposición acusó que los cambios solo fueron con motivos recaudatorios. Sigue la alerta por el huracán Priscila, que avanza. Ya es categoría 1, ha dejado afectaciones, oleaje muy elevado en Jalisco, en Nayarit, el Mar Picado en Baja California Sur, así el malecón de La Paz. Esta mañana llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México los 6 mexicanos que viajaban en la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Ayer hubo marchas en la Ciudad de México y en otros puntos en contra del genocidio. Aquí hemos hablado de lo que ocurre en la UNAM y en muchas escuelas de esta universidad. Les he informado sobre las recientes amenazas de bomba que se han registrado en varias escuelas y facultades. Esto luego del asesinato de un estudiante a manos de otro alumno del CCH Sur. Al respecto, la máxima casa de estudios informó en un comunicado que lograron identificar a 2 presuntos responsables que ya fueron citados a declarar. Justamente el lunes, 3 planteles fueron desalojados por falsas alarmas. Está además, pues claro, la zozobra, ¿no?, de los estudiantes. La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que han recibido 19 denuncias por las amenazas de bomba. Destacó la coordinación que hay con las autoridades universitarias y adelantó las penas. Esto es importante. Las penas que podrían enfrentar los presuntos responsables. De hecho, ya algunos fueron citados a comparecer. El Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de 1 a 3 años en el caso de amenazas. No obstante, estamos viendo si se configura algún otro delito por el cual podamos imputar en estos casos, y le estamos dando toda la seriedad. Bueno, y mientras la UNAM informaba de los presuntos responsables, la Prepa 8 otra vez tuvo una falsa amenaza de bomba que obligó a desalojarla. Todo empezó luego de que se difundieran mensajes que provocaron la evacuación de ese plantel, que está ahí en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero hay que recordar que apenas la semana pasada ocurrió lo mismo en esas instalaciones. En ambos casos, las autoridades pues hicieron las revisiones, descartaron riesgos, y es que así de fácil, ¿no? Dejan una hojita y todo mundo se angustia. Desde luego el contexto hace que haya preocupación y entonces pues se suspenden clases, a desalojar. Y claro, pues lo que hay que hacer es ubicar a los responsables para que no sea así de sencillo, así de impune, así de fácil evitar que haya clases. Y sobre todo, bueno, pues sí, lo que se busca es evitar que haya toda esta angustia y toda esta zozobra, darles tranquilidad a los estudiantes. Y es que, ya que menciona la UNAM, está este otro caso, el de la desaparición de Kimberly Moya. Kimberly, del CCH Naucalpan, en el Estado de México, que desapareció desde el 2 de octubre. Salió de su casa en la colonia San Rafael Chamapa. Iba nada más a imprimir una tarea en internet, o sea, se fue a un café internet a imprimir su tarea y ya no regresó. Kimberly tiene 16 años. Su familia la está buscando pues desesperadamente. Han hecho protestas, la primera el lunes en la noche, que se extendió hasta la madrugada de ayer sobre Periférico Norte.
Los familiares, los amigos, pues también exigieron su localización con vida. Ayer, cerca del mediodía, unos 80 alumnos del CCH Naucalpan bloquearon la vía López Mateos, también en solidaridad con la familia de Kimberly. Y pues no se han reportado avances en la investigación. También ayer Imagen Noticias, fíjese, tuvo acceso a estos videos, estas imágenes, donde se ve a Kimberly o a una adolescente muy parecida a Kimberly. Ya ve que no hay nitidez, digamos, en estas cámaras de seguridad, pero se ve que sale de ese lugar al que había reportado que iría. Se le ve caminando cerca de donde fue vista por última vez, con su mochila en la espalda, cargando, pues esto que usted ve, imágenes del 6 de octubre, o sea, 4 días después de su desaparición. Solo que anoche Jacqueline González, que es la mamá de Kimberly, aseguró en una transmisión que hizo en sus redes sociales que esa jovencita que se ve en las imágenes no es su hija. Vi un video, está circulando un video donde hay una pequeñita, bueno, una niña, una nena, una muchacha que trae cargando maletas y la visten como supuestamente estaba mi hija. Si se dan cuenta, pues la sudadera no coincide, nada de eso. Y te estoy hablando a ti, la que tú hiciste ese video, la que tú te prestaste para hacer ese fraude. De verdad, como te lo digo, te perdono, no me debes nada. A 2 días de que se cumpla un mes de la explosión de la pipa en Iztapalapa, esa explosión que generó la muerte a 31 personas y que mantiene a 9 hospitalizadas, hay nueva información sobre la bebita, sobre Yaslin. La recordamos todos porque pues su abuelita Alicia la rescató. Lamentablemente Alicia falleció. Y bueno, pues la Fundación Michoui Mao informó que la nena de 2 años tuvo ayer su primer cirugía con resultados favorables. Recordemos que la trasladaron a un hospital de Galveston, Texas, para recibir atención especializada. Allá van a realizarle la rehabilitación física para que poco a poco vaya recuperando la movilidad de sus extremidades. Y sigo en la Ciudad de México. Pues asesinato de alto impacto, Jimena Guzmán y José Muñoz, cercanísimos a Clara Brugada, su secretaria y su asesor. Un asesinato que ocurrió el 20 de mayo. Aquí la imagen captada por las cámaras de seguridad del agresor disparando y luego huyendo. Ayer un juez dictó prisión preventiva contra Norma Angélica N., acusada por asociación delictuosa. La señalan de entregar información, desviar pruebas relacionadas con otros probables responsables de este crimen. Y sobre el grupo de La Barredora, ayer vincularon a proceso a Gustavo N., le dicen el Viejón. Es el jefe operativo de esa organización, aliada del Cártel Jalisco, objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, detenido el 29 de septiembre, acusado de delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y el huachicol fiscal. A ver, el huachicol fiscal, que es un tema muy relevante y que de alguna manera nos involucra a todos, ¿no? Porque pues ese robo o eso que se deja de pagar a Hacienda producto del huachicol fiscal, pues es dinero que no se invierte en salud, en programas sociales, y por eso estuvo en el centro de la discusión del dictamen de la reforma a la ley aduanera ahí en la Cámara de Diputados. Una discusión de 9 horas, un rechazo de más de 200 reservas presentadas y pues bueno, por más que había toda esta discusión, pues qué le digo, quedó aprobada en lo general y en lo particular. Los legisladores de oposición denunciaron que los cambios únicamente fueron con motivos recaudatorios, o sea, que no sirven realmente para combatir el tráfico de hidrocarburos, para combatir el huachicol. El caso es que ya la mandaron al Senado. La otra, la ley de amparo. La presidenta del Senado, Lauritsel Castillo, aseguró que el artículo transitorio, que metieron ahí de la retroactividad, es resultado de la coordinación entre los poderes legislativo y federal, descartando que se haya introducido desde la Cámara Alta.
Mientras tanto, en diputados ya se alista su discusión. Kenia López, que preside la mesa directiva, mandó la minuta a comisiones para su dictaminación. La mesa directiva en San Lázaro emitió también la declaratoria de constitucionalidad de la reforma contra la extorsión. Esta da facultades al Congreso para exigir una ley en la materia. La propuesta de Sheinbaum fue aprobada en 25 congresos locales, ya fue turnada al Ejecutivo para su publicación. Activistas y colectivos marcharon ayer contra el genocidio en Gaza. Exigieron al gobierno terminar las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Una protesta que empezó en el hemiciclo a Juárez, tuvo como destino la Embajada de Estados Unidos en Reforma. En la glorieta de las mujeres que luchan hubo pues algunos destrozos por parte del bloque negro. Sus integrantes estaban armados con mazos, piedras, botellas de vidrio, pero esta vez sí fueron contenidos, nada más fueron frenados. Donde también hubo tensión por Gaza fue en diputados. Los legisladores se confrontaron en la tribuna. Oigan, hubo hasta empujones y manotazos. Así se pusieron las cosas en la máxima tribuna, mire usted. Bueno, ¿y por qué se armó esto? Resulta que en el PAN pidieron un minuto de silencio por las víctimas israelíes del ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023. En Morena pidieron que fuera, pero por más de las 60,000 víctimas palestinas, y al final se decidió que fueran 2 minutos de silencio. Pero en lo que se ponían de acuerdo, pues así se pusieron las cosas. Pero antes de poner los musicales, me dicen que ya están reuniéndose los jóvenes mexicanos que estuvieron pues detenidos en una prisión israelí. Estos jóvenes que formaban parte de la flotilla que buscaba llegar con ayuda humanitaria a Gaza, que como le mencionaba pudieron ser ya repatriados y así salieron hace unos instantes, cruzaron esa puerta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahí estaban sus familiares y sus amigos esperándolo. Aquí vemos a una de las jóvenes, una de las caras más visibles de este grupo, porque a través de sus medios digitales pues nos iba informando del estado de cosas. Así pues, este abrazo, Arlín Medrano es esta joven que ahora mismo no, ahí está, dándole un abrazo pues a esta persona que estaba ahí entre el equipo que les ha dado la bienvenida. Es parte de lo que vemos en estos momentos en vivo. Está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, voy a regresar hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le relataba que llegaron ya estos jóvenes que estuvieron en la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y bueno, pues se han acercado a los compañeros periodistas. Esto es parte de lo que están diciendo a su llegada a nuestro país. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Para qué? Para que tengamos presión desde México y todos los países del mundo a esa entidad sionista y deje de cometer el genocidio que en este instante sigue matando a niños y a niñas. En este preciso momento, mientras estábamos en la cárcel, escuchábamos las bombas que pasaban por encima de nosotros dirigidas hacia Gaza. En este instante se trata de ellos, pero también se trata de nuestro propio México, porque es el mismo sistema que permite que 11 mujeres al día en mi país sean asesinadas solo por ser mujeres, es el mismo sistema que permite que se haya deshumanizado a los palestinos desde el 48. ¿Me explico? Por eso es que estamos allá. Porque estar en Gaza es también preocuparnos por nuestras mujeres y nuestras infancias en México, que son víctimas de trata, que son víctimas de pornografía infantil. Es el mismo sistema, señores. Esto es lo que dice Diego Vázquez Galindo, uno de los 6 mexicanos que formaban parte de esta flotilla que buscaba llegar con ayuda humanitaria a Gaza y que, bueno, pues han logrado ser finalmente repatriados a nuestro... Y bueno, hay información que tiene que ver con la marcha del 2 de octubre pasado en la Ciudad de México para recordar pues la represión en Tlatelolco en el 68. Hemos puesto mucho énfasis en las agresiones en contra
pues prioritariamente de policías, porque fueron 94 los elementos lesionados, aunque también lastimaron a periodistas. Casi no lo menciona la autoridad, pero hay que decirlo. Fíjese, los policías que atendieron esta marcha, hay 5 todavía de ellos hospitalizados, 3 de ellos graves. Les prendieron fuego. Estas imágenes son brutales, de verdad que, pues sí, justamente quienes fueron afectados por el fuego son quienes se encuentran más graves luego de estas agresiones. Se prevé que en las próximas horas 2 han dado de alta. De acuerdo con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, pues los heridos son tratados por quemaduras. Pero fíjese, aquí muy importante insistir en un tema. La marcha por el 2 de octubre fue mayoritariamente pacífica y es específicamente el bloque negro el que hace pues este tipo de agresiones y que daña también negocios y que roba, porque había, estiman las autoridades, unas 10 personas que de plano no tienen nada que ver ni con la marcha, ni con el movimiento, ni con el 2 de octubre, que se metieron a las joyerías del centro a robar y se llevaron más de 30 millones de pesos en mercancía. El gobierno de la Ciudad de México informó que van a dar una serie de apoyos a los negocios vandalizados. La mayoría de los comercios pues sí tienen un seguro que los protege. Las joyerías no, porque pues el oro no se lo pueden asegurar, fíjense. Así que ya están buscando la manera de apoyarlos. Lo importante sería que detengan a quienes son ladrones y que a los joyeros les quitaron sus joyas, pero a quienes se manifiestan de forma pacífica les quitaron la atención. La atención sí, porque toda la atención, todo el foco está puesto en la violencia y desde luego en los policías lesionados y en su pronta recuperación. Y entonces el 2 de octubre y el movimiento del 68 y todo lo que representan se va a un segundo término y desvirtúan a movimientos sociales porque no son capaces de contener al bloque negro que lastima y que saquea. Está el tema del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón. El cura fue encontrado muerto el lunes pasado, llevaba 3 días desaparecido. Todo esto en el municipio de Eduardo Neri, allá en Guerrero. De acuerdo a las autoridades, su chofer es el principal sospechoso. Ayer lo dijo el propio Omar García Harfuch. Y bueno, pues lo despidieron con una misa ahí en la iglesia de San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala, donde ejerció en los últimos 8 años. En Sinaloa, policías estatales fueron atacados a balazos, ahí en un centro comercial de Culiacán. Un elemento murió, vino luego un operativo de las fuerzas federales para dar con los responsables, y en el operativo volvieron a dispararles a los elementos que repelieron la agresión, abatieron a 5 criminales, así algunas calles de Culiacán, y por eso no se puede hablar, y mucho menos con tono triunfalista, de lo que está ocurriendo en términos de seguridad en este país. También ahí en Sinaloa, las fuerzas federales detuvieron a Filiberto N. Él es presuntamente miembro de una célula vinculada con los Chapitos. Lo señalan como uno de los encargados de coordinar el traslado de armas. Le decomisaron justamente todo este arsenal. Pero ya es la media, así que voy contigo, queridísimo Irán. Me parece perfecto, Pau, y nos arrancamos con la información porque egresados de la Normal de Ayotzinapa volvieron a protestar para exigir así la entrega de plazas. Ahora bloquearon la autopista del Sol allá en Guerrero. En Playa del Carmen, Quintana Roo, un grupo de invasores se enfrentó contra policías, quemó el camión en el que llegaron los agentes durante un operativo para desalojarlos. Mientras tanto, en Moris, Chihuahua, 3 policías muertos y 4 heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre uniformados y hombres armados. 152 reclusos de distintos penales fueron trasladados al nuevo centro penitenciario número 9 en Huimanguillo, Tabasco. La Fiscalía General entregó ayer a Estados Unidos a José Manuel Escobedo. Él era buscado desde el 2010 por un asesinato. Fue detenido en Zacatecas en mayo del año pasado y desde entonces el gobierno estadounidense había pedido su extradición. Condenaron a 20 años de prisión a la exalcaldesa de Alvarado, Veracruz, Sara Luz Herrera,
acusada del homicidio de su secretario particular. En información metropolitana, habitantes de Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, denuncian que la alcaldesa Lourdes Paz pues los tiene en el abandono total ante la grave falta de seguridad y servicios, principalmente relacionados con el mal estado de las calles. Ayer la presidenta Sheinbaum se reunió con Bachelet, la expresidenta de Chile. Hablaron sobre la importancia de las mujeres en la política. Y el peso frente al dólar hoy se cotiza en 18,35. La bolsa mexicana ayer otra vez perdió para abajo 0.31%. Ayer les informé de la caída de las acciones de Grupo México. Esto luego de la oferta que hizo para adquirir Banamex. Ante la estimación de analistas de que la operación pues duplicaría su deuda, se afectó la confianza de los inversionistas. Pero a ver, ellos dicen no es así. Nuestra deuda sería menor a 2,000 millones de dólares. Por eso dio 10 días a Citigroup para que evalúe justamente su propuesta. Y ahí están los vaivenes. Bueno, y ante los aranceles de 25% a los coches medianos y pesados por parte de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum informó que va a buscar un acuerdo con Washington. Dijo que la medida no fue dirigida a México, pero sí, pues afecta desde luego el volumen de exportaciones. En Tamaulipas, la defensa informó que un convoy del ejército fue agredido en el municipio de González. De acuerdo al reporte, una camioneta intentó embestir a uno de los soldados. Los elementos reaccionaron, abrieron fuego. Este enfrentamiento dejó como saldo 6 civiles muertos y 2 heridos. Los militares actuaron en defensa propia, es lo que dicen las autoridades, pero ahí está ese caso. Y este otro, fíjese, de una transmisión en vivo, ya no sé cuántas llevamos, yo ya perdí la cuenta, de personas que están transmitiendo en vivo y son atacadas a balazos. Esta vez un comerciante estaba denunciando las malas condiciones en las calles, o sea, los baches que todos vemos en todas partes. En este caso, denunciaba los baches de Salvatierra, Guanajuato. Y pasaron 2 tipos así, en una moto. Y uno de ellos le disparó. Sí, se acuerde, como la gente pues que... La víctima todavía alcanzó a hablarle a su familia. Lo llevaron a un hospital. Él se encuentra grave y no hay detenidos. Así fue el momento. Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me mataron, aquí ya estoy en la salida muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Hay muchísima indignación en Cuernavaca, Morelos, por este policía estatal que mató a un joven porque presuntamente lo estaba grabando. Los testigos señalaron que pues este joven iba a su trabajo y en el trayecto vio que la policía de Morelos detuvo a su vecino para revisar el coche. Se acercó, empezó a grabarlos y solo por eso el agente le arrebató el celular y le disparó. O al menos eso es lo que testigos relatan. Así que la familia ya exige justicia. La Fiscalía de Morelos aseguró que los elementos están bajo investigación. Acaban de acabar con la vida de alguien, un joven de aquí de la colonia. Estamos hasta la de esto. Aquí le dimos a conocer este caso. Yo sé que son muchas las noticias violentas, y estamos de pronto hasta adoloridos, ¿no? De tantas malas noticias. Y entonces tienen mi compromiso. Voy a perseguir todas las buenas noticias que haya por ahí. Esta es una gran noticia. De verdad que a mí me emociona muchísimo. Y no solo me emociona, sino que me inspira. Me inspira todo esto. Voy por partes. El Mariachi Internacional, tradición mexicana. Que bueno, quedó varado en medio de las inundaciones. Fue el 27 de septiembre allá en Iztapalapa. Los pobres mariachis con el agua hasta la cintura, que fueron viendo cómo subía el nivel del agua, pero como sea nada, les quitaba la sonrisa. Ella, Anita, a la que veían sonriendo, perdió su violín. Yo ya me comprometí a que le voy a comprar otro porque el violín se fue flotando por ahí. Perdieron también los estuches de sus instrumentos y perdieron su coche. Se hicieron virales porque, bueno, pues sí, los mariachis
nadaron. También nosotros estamos perdidos. Se lo tomaron con humor, ¿no? En fin, que vinieron aquí, nos cantaron a todo dar, se armó el bailongo. Aquí cantaron esa de El mariachi loco quiere nadar. Sí. Bueno, cantaron El mariachi loco quiere nadar. Y fíjense, hubo quien se conmovió luego de verlos justamente pues en este problema y que se perdió su mariachera, bueno, el coche de uno de ellos que era en el que se trasladaban a trabajar. Y entonces, sí, por fortuna, ya hubo quien levantó la mano para ayudarlos. Ajá, ocurrió detrás de la pantalla algo mágico. El señor Carlos Jacinto nos estaba viendo, levantó la mano para ayudarlos. Él es mecánico y fíjense, está dispuesto a arreglarle su coche. Y yo todas las mañanas pues veo el noticiero antes de salir a trabajar. Vi el reportaje de los señores, está cerca de mi comunidad y pues algo me tocó en el corazón, oiga, de que yo también he sufrido desgracias, he pasado cuestiones económicas muy desagradables. Y pues créanmela que en esas circunstancias a veces quisiera que pues, todo el mundo te ayudara, ¿no? ¡Un aplauso, por favor! ¡Sí, señor! ¡Bravo, Carlos Jacinto! Muchísimas gracias. Gracias por tu solidaridad y por emocionarnos con este México que nos encanta, de las personas que se conmueven y que ayudan a otros, aunque ni los conozcan. Fíjense, ayer justamente Carlos Jacinto nos compartió un video. Ahí está arreglando el coche de los mariachis, ya está el coche en su taller. Todavía le falta una revisión a detalle, pero nos adelantó que sí hay probabilidades de que quede listo en un par de semanas. ¡Sí, señor! Vamos a hacer pruebas para ver qué tanto hace daño y lo que podamos rescatar y salvar, pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a darle para poder sacarlo lo más pronto que se pueda. Qué buena onda. Muchísimas gracias de verdad a Carlos Jacinto por este gesto solidario que a todos, nos emociona, nos inspira, nos regala una sonrisa. Gracias por eso. Oigan, y las lluvias, ahí vengo yo de quitarrisas, y es que la lluvia de plano, mire cómo le fue a Cuernavaca. Se formaron unas corrientes de agua. Esta es la calle Mercurio. Y río que se formó en la colonia Milpillas. Y luego en Monterrey, los usuarios del Metrorrey, mire, se tuvieron que resguardar en la estación Sendero porque estaba el agua al interior del transporte. De hecho, incluso adentro de la estación se mojaban muchísimo. En Chiapas, más de 55 casas terminaron inundadas, es el municipio de Acapetagua. En Oaxaca, lamentablemente las lluvias allá fueron letales. Un chiquito, Iker, de solo 3 años, murió porque esta camioneta en la que viajaba pues fue arrastrada por la corriente de un arroyo. Es el municipio de Santa María Colotepec. También allá un hombre y un niño terminaron lesionados, fueron hospitalizados. El huracán Priscila sigue dejando afectaciones, va avanzando en el Pacífico. Se degradó apenas a categoría 1, pero sus nubes dejan lluvias, oleaje elevado. Mire qué imágenes. Este era el mar allá en Puerto Vallarta, el hermosísimo Puerto Vallarta, afectado por unas olotas en su malecón, hasta 4 metros de altura. En Cabo San Lucas, en Baja California Sur, el mar muy bravo también. Coches varados en San José del Cabo, lluvias intensas afectando la carretera transpeninsular. Las clases suspendidas en La Paz, en Los Cabos, Nayarit tampoco se salvó. Miren la playa El Borrego cómo quedaron. En el municipio de San Blas también muy afectados. Hasta el momento, por fortuna, no se reportan víctimas. Me voy a enlazar rápidamente hasta Baja California Sur. Es mi compañero Mahatma Fong. ¿Cómo van con el huracán, Mahatma? Te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto desde Baja California Sur. El huracán categoría 2 Priscila continúa avanzando de manera paralela a la media península a unos 300 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. El Consejo Estatal de Protección Civil ha sesionado y ha decidido cancelar las clases desde el día martes, así como cerrar los puertos a la navegación. Los aeropuertos están funcionando con las medidas preventivas pertinentes. Tan solo en Los Cabos, 21 albergues han sido aperturados para recibir personas que viven en zonas de alto riesgo. Asimismo, te comento que se esperan que las lluvias, sobre todo en el municipio de Los Cabos, continúen para este miércoles y que también empiece a degradarse Priscila aquí en Baja California Sur. Pues sí, de hecho se degradó ya a huracán categoría 1, pero dinos por favor qué nos espera. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Pues qué te digo, mi cielo, pues el huracán Priscila pues sigue avanzando lentamente, ya lo veíamos, de forma paralela a nuestro país. Todo esto a más de 300 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se prevén lluvias intensas en ese estado, además de Sinaloa y Nayarit. Tomen muchas precauciones, por favor. Para mañana podría degradarse ya tormenta tropical, mientras que una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Golfo de México va a provocar lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco. Para la Ciudad de México, una máxima de 17, una mínima de 13. Hay 90% de probabilidad de lluvia, así que tomen, por favor, sus precauciones. ¿Cómo ves, mi Pau? Pues a tomarlo en cuenta, queridísimo. Sí. Ya casi las 9, vamos a un resumen de lo más importante, y es que fueron identificados 2 presuntos responsables detrás de las amenazas de bomba en planteles de la UNAM. Ya lo citaron a declarar. La Fiscalía de la Ciudad de México ha recibido 19 denuncias por estos hechos. Y despidieron al padre Bertoldo Pantaleón, asesinado en el municipio de Eduardo Neri, allá en Guerrero. Siguen hospitalizados varios policías, 5 de los 94 lesionados luego de la violencia del bloque negro durante la marcha del 2 de octubre. Hay 3 de ellos graves, son tratados por quemaduras. Y luego de una discusión de 9 horas y el rechazo de 200 reservas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley aduanera. Los cambios, dijo la oposición, solo fueron con motivos recaudatorios. El caso es que ya se mandó al Senado. Hoy la presidenta volvió a hablar sobre la reforma a la ley de amparo, en especial esta polémica del artículo transitorio referente a la retroactividad. Mejor no hacerlo a través de la fe de ratas, sino que se fuera a la Cámara de Diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación. Entonces eso es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados y entró a comisiones, y ahí pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados. El huracán Priscila se degradó esta mañana a categoría 1, ha causado oleaje muy fuerte en Jalisco, Nayarit, Baja California Sur. Esta mañana llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México los 6 mexicanos que viajaban en la flotilla para llevar ayuda a Gaza. Ayer hubo marchas en esta ciudad y en otras más en contra de lo que ocurre en la franja. Voy nuevamente con Kena Uribe. Estás hoy muy activa, Kena. ¿Qué pasa? Información de última hora desde la redacción. Te escuchamos. Así es, Pao, ve este caso. Sobrevivieron de milagro. Esta mañana una patrulla de la Guardia Nacional fue arrastrada por un tren en Tepeaca, Puebla, luego de intentar ganarle el paso. El impacto fue brutal. El tren golpeó la parte trasera de la patrulla y la lanzó varios metros hasta que chocó contra un poste. A pesar de lo aparatoso del accidente, los policías solo sufrieron heridas leves. En estos momentos, elementos de la propia Guardia Nacional se encuentran en el lugar atendiendo a sus compañeros. Testigos no daban crédito a lo ocurrido y grabaron el momento en que la patrulla quedó destrozada, como podemos ver. Las imágenes ya se volvieron virales y ya todo el mundo se está preguntando hasta cuándo entenderemos que al tren nadie le gana. Esa es la información esta mañana, Pau, ¿cómo ves? Vaya imágenes, gracias. Muchísimas gracias, Kena. Y fíjense, tenemos este desgajamiento del cerro que le compartí en su momento por las lluvias en la autopista México-Toluca. Se cerró la circulación con destino a la Ciudad de México poquito antes de llegar a la caseta de la venta. El tránsito se puso muy intenso, más de 7 kilómetros de fila
Y bueno, pues la alternativa fue la carretera libre mientras retiraban ahí todo esto, que tomó pues varias horas. En el Estado de México, un camión que transportaba cascajo cayó a una barranca de unos 20 metros en Los Reyes La Paz. Y hubo personas que grabaron esto. Cómo quedó la unidad, con daños desde luego en el fondo del barranco, y el chofer que resultó lesionado y que ahí estaba consciente al lado del camión esperando a recibir atención médica. Ya les informaba de la llegada esta mañana al aeropuerto de la Ciudad de México de los 6 mexicanos que viajaban en la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Sol González, Ernesto Ledesma, Arlín Medrano, Carlos Pérez, Diego Vázquez y Laura Vélez, que hablaron de los maltratos que sufrieron, pero dijeron que eso, bueno, sí, por fortuna terminó pronto. Esto es parte de lo que dijeron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y la presidenta Sheinbaum habló al respecto, dijo que ella está dispuesta a reunirse con los 6 jóvenes. Sufrimos maltratos, sí. Fuimos vejados, sí. Nos dejaron sin comer, sí. No nos daban de tomar, sí. No me daban mi medicamento y estuve en síndrome de abstinencia, sí. Todo eso sí, pero nada de eso se compara ni la 20ª parte a lo que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas a diario. Hubo tortura por parte del gobierno de Israel y no recuerdo que yo sepa que el gobierno mexicano haya maltratado a ciudadanos israelíes aquí en México, incluyendo al embajador de México en Israel. Un tema que seguiremos con atención. Oigan, pero déjenme ir con Sajid Fonseca, que pues se fue a conocer más a fondo un oficio que, ojo, sí, genera un espectáculo hermoso, pero está lleno de peligros, los pirotécnicos. Así es, mi Pau, no creas que solamente este solecito me va a encender, sino más bien la pólvora. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Tú desde cuándo te dedicas a este oficio? Yo desde pequeño. Somos segunda generación. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo? Aunque yo veo que es medio peligroso, ¿no? Es bastante, pero lo más bonito cuando hay una buena satisfacción y quedamos todo bien y hartos aplausos. Eso. ¿Cómo sabes qué pieza va en cada lugar? Esa rueda a la derecha, una a la izquierda, derecha, sí. Una y una. Arriba y abajo. Ajá. Izquierda, derecha, arriba y enfrente, izquierda, derecha. Cuando estás por allá arriba, ¿en quién piensas? No, pues en la chamba hay que sacar el jale. Pero no en alguna chamacona que digas, no. Espérame. No, hay que echarle ganas, ¿sí, no? Oye, ¿y tú te enciendes como pólvora? Sí. Yo la chamba que quiero es la tuya, mira. Aquí, bien campechano. Efectivamente. O sea, ¿tú tienes que estar mamey para jalarle o qué? No, pues aquí no es fuerza, aquí nada más es maña. ¿Quién es la persona que te prende como pólvora? Híjole, pues será la esposa. La esposa. Ah, pues yo creo que mi novia, ¿no? ¿Quién enciende tu pólvora? Los muchachos. Bueno, mi Pau, ¿sabes quién enciende mi pólvora? El buen Rigo. Regresamos al estudio. Vender unos globos. Oigan, si no han ido al Festival del Globo en León, se están tardando. Es espectacular. Pero además ahora viene reforzado con esta alianza, esta histórica participación internacional en el Albuquerque International Balloon Fiesta. Sí, es el festival de globos más grande del mundo, nada más que es en Nuevo México. Así que bueno, pues ahí con calmita, sí, ¿no? Bueno, pero ahí vamos al de ustedes León. si tienen, en lo que preparan el pasaporte y sobre todo la visa, aquí tenemos. Parecen calabazas, es como un festival de globo en Halloween. Me siento pero bien viajado por el mundo, por el mundo. Gracias, público. Sí. Aplauso para ustedes. Ahora sí se mataron tu pollito. Un aplauso a Lalo, ganador.